Hola amiguitas, hoy les voy a enseñar a bordar esta tetera limón. Como ven aquí ya hice la puntada de red, la vamos a hacer como base. Vamos a en hebra doble con un color más fuerte. Vamos a sacar la aguja. Vamos a levantar la vertical y pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical y pasamos por encima de la horizontal. Es como si estuviéramos haciendo la red doble. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Y así sucesivamente. Y clavamos. Ahora volteamos la labor y nos vamos a saltar una fila. Y nos pasamos a la siguiente fila. Sacamos la aguja. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal, levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical y clavamos. Y así es como va quedando. Como ven, aquí me salté una fila. Voy a pasar a la siguiente fila. Nos vamos a saltar una fila y nos pasamos a la siguiente. Nos saltamos una fila y nos pasamos a la siguiente. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Levantamos la vertical, pasamos por encima de la horizontal. Y así seguimos sucesivamente. Y clavamos. Nos saltamos una fila, nos pasamos a la siguiente, nos saltamos una fila y así es como queda. Ahora con el mismo color en hebra doble vamos
Vamos a sacar la aguja en la parte de abajo, en la primera fila de cuadritos. Por debajo de la fila que no hicimos nada, por encima de la fila que pasamos y por debajo de la fila que no hicimos nada. Y clavamos. Nos pasamos a la siguiente fila. Vamos a pasar por debajo de la fila que no pasamos al principio, por encima de la fila que sí pasamos, por debajo de la fila que no pasamos y por encima de la fila que sí pasamos con las líneas diagonales. Y clavamos. Sacamos la aguja en la siguiente fila. Vamos a pasar por encima de las líneas que pasamos en diagonal y por debajo de las líneas que no tienen nada, por encima de las líneas que pasamos en diagonal y por debajo de las líneas que no tienen nada. Y así seguimos sucesivamente. Y clavamos. Nos pasamos a la siguiente fila. Pasamos por debajo de la fila que no hicimos nada y por encima de la fila que pasamos en diagonal, por debajo de la fila que no hicimos nada, por encima de la fila que pasamos en diagonal. Y clavamos. Vamos a pasar por debajo de las filas que no hicimos nada y por encima de las filas que pasamos en diagonal. Pasamos a la siguiente fila. Por encima de la fila que pasamos en diagonal y por debajo de la fila que no hicimos nada. Y sacamos la aguja. Pasamos por debajo de la fila que no hicimos nada y por encima de la fila que pasamos en diagonal, por debajo de la fila que no hicimos nada y por encima de la fila que pasamos en diagonal, por debajo de la fila que no hicimos nada y por encima de la fila que pasamos en diagonal. Y así seguimos sucesivamente. Este es el resultado de nuestra puntada. No olviden suscribirse, dar like, comparte, comenta y nos vemos hasta la próxima.